Buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer al equipo de comunicación de la provincia de España el que me haya invitado a participar en estos encuentros. En segundo lugar, agradeceros también a todas vosotras que os habéis conectado esta tarde y espero que pasemos entre todas un rato agradable. Cuando me dieron a elegir el nombre o el tema de la charla, se me ocurrió que podía hacer algo sobre el itinerario espiritual de Sofía Barat. Para ello he leído, tengo que reconocer, mucho. He leído a Phil Kilroy en sus 2 libros, La vida de Madalena Sofía y un segundo libro que no está traducido sobre la Sociedad del Sagrado Corazón en la época de Madalena Sofía en París, en Francia, y también he leído a los autores clásicos de Sofía Barat, Monseñor Bonnard, Adèle Calle, Pauline Pedro y, muy importante, sobre todo para la segunda etapa de este itinerario espiritual, las cartas que Varán escribía a Sofía Barat y que fueron recopiladas por Jean de Charest. Son unas cartas muy interesantes, resulta a veces un poco pesado ponerse a leerlas todas seguidas, pero cuando uno va un poco buscando, pues lee así por encima y sabe qué es lo que está buscando, ¿no? He dividido la charla en 5 etapas. La primera etapa correspondería a los años de Soigny y a los primeros años de París. Y en esa etapa, que abarcaría desde 1786 hasta 1800, me voy a fijar en lo que es el ambiente de Soigny, el ambiente de su familia, la persona de su hermano Luis y la enseñanza de su hermano Luis. Y a esta etapa la he denominado sometimiento. Fue la experiencia de Sofía estar sometida. La segunda etapa abarcaría desde los primeros años, el primer tiempo de París, Amiens, las primeras fundaciones de la congregación y podríamos decir que llegamos como hasta 1820. A esta etapa la he denominado indecisión. ¿Por qué? Porque Sofía no sabía a qué quedarse, a qué carta jugar. Por un lado lo tenía muy claro por fuera, pero por dentro no, por dentro de sí misma. La tercera parte la he denominado lucha. Correspondería a los años en los que Sofía estuvo acompañada espiritualmente por José María Fabre. Fue un encuentro providencial para el itinerario espiritual de Sofía, porque Fabre había tenido una experiencia parecida a la de Sofía cuando era pequeño, cuando era joven, y comprendió muy bien la problemática que Sofía estaba teniendo y le ayudó extraordinariamente. Pero fueron años de lucha. La cuarta etapa podríamos situarla, es muy corta pero muy intensa, en Roma, en la Trinidad, fundamentalmente, y después en París. Abarcaría desde 1838-39 hasta 1843, más o menos. ¿Por qué estos años? Pues estos años son los años en los que se vive una crisis grandísima en la congregación. Estuvimos a punto de desaparecer. Ya veremos por qué. La he titulado Dudas y afirmación. La quinta etapa, ella se sitúa en París, después de toda esta tormenta y intentando salir de ella, y la he denominado libertad. Fueron los años en los que Sofía estuvo acompañada espiritualmente, pero no solo espiritualmente, también jurídicamente para resolver los problemas de la congregación, por Monseñor César Mathieu, que era el obispo de Besançon. Esto sería fundamentalmente el esquema de la charla. Vamos pues a iniciar esta primera etapa del itinerario espiritual de Sofía Barat. Como he dicho, esta etapa la he denominado sometimiento y tiene lugar en Soigny y en París. En primer lugar, en la casa de Sofía y en su parroquia. En Francia, la región en la que vivía Sofía, que era la región del Yonne, estaba muy marcada por el jansenismo. El jansenismo era una doctrina teológica según la cual todo el mundo tiene la gracia suficiente, pero la gracia suficiente no basta, hace falta tener otra gracia especial para poder salvarse, porque si uno solo tiene la gracia suficiente, pues se va al infierno y ya no hay más nada que hacer.
es muy curioso porque la evolución espiritual de Sofía fue tomando cuerpo en casa por un lado y en la parroquia por otro. Ella los domingos y los días de fiesta con su madre iba a la parroquia de Santibó y allí pues vivían la vida de la parroquia, con todo el calor que supone la vida de una parroquia, de una comunidad cristiana, por una parte, y también pues la vida de lo que era el pueblo, porque muchas cosas de la parroquia estaban vinculadas con la vida del pueblo, por ejemplo las fiestas. Cuando llegaba la fiesta de San Andrés, de San Vicente, era la época de plantar las viñas, y cuando llegaba la época de San Martín era la época de hacer la vendimia. Todas estas cosas daban como calor también a la vida parroquial, ¿no? Cuando Sofía hizo la primera comunión, su madre le regaló un libro de oraciones que se llamaba el Manual del Cristiano. Ese libro tenía el Nuevo Testamento, los Salmos y el Kempis, la imitación de Cristo, y estaba escrito en francés. Y Sofía se fue aficionando a este libro tanto, que le gustaba tanto, que lo conservó hasta el fin de su vida. Veremos una foto de este libro que se conserva. Este libro de oración inició a Sofía en la Sagrada Escritura, de manera que muchos años después seguía citando de memoria porque lo había aprendido de pequeña. La madre de Sofía era una señora jansenista, o por lo menos de tendencia jansenista, pero una tendencia jansenista muy piadosa. Su libro de oraciones había sido ese libro de oraciones escrito en Port Royal, que publicaba entonces textos devocionales en ese sentido, ¿no? Entonces, pero la situación en la parroquia no siempre fue pacífica. Hubo una temporada en la que había en Soigny dos grupos opuestos, sobre todo en la mitad del siglo XVIII, en los años en los que la madre de Sofía era joven, su padre también. Había un grupo que era muy fuerte, muy agobiante, que eran los que estaban aferrados al jansenismo, a un jansenismo fuerte y riguroso. Por otro lado, estaban los contrarios al jansenismo. El jansenismo había sido condenado por el Papa y los que eran partidarios de la doctrina del Papa. Entonces fueron dos corrientes de pensamiento que dieron lugar a dos corrientes políticas posteriormente, que serían el galicanismo, que daba más poder a los obispos de Francia por encima del Papa, y el ultramontanismo, para lo cual lo más importante era lo que el Papa dijera, y los más importantes representantes del ultramontanismo fueron los jesuitas. Esto lo iremos viendo progresivamente. De tal manera se complicaron las cosas, debido también a los obispos de aquella zona, que hubo conflictos grandes. Por ejemplo, hubo gente, cuando llegó un párroco, que dijo que la gente que no admitiera la doctrina papal, pues que no fueran a la iglesia, que no iban a recibir los sacramentos. Entonces hubo gente que se murió sin recibir los sacramentos, porque no quisieron adjurar de su jansenismo. Fueron años de tensión en la parroquia, de conflicto. Por un lado, Sofía vivía dos mensajes, dos corrientes. Por un lado, la doctrina jansenista, la que pertenecía a su familia, sobre todo una hermana de su madre, que era muy jansenista, muy por la doctrina, y por otro lado, el mensaje que recibió, subliminal, evidentemente, cuando su hermano Luis mandó desde París dos grabados a casa, un grabado del Sagrado Corazón y un grabado del Corazón de María. Estos grabados los encontró Luis en París, una de las veces que estuvo, y los envió a su madre. Su madre, que no era de esa manera de pensar, pero como era un regalo de su hijo querido, pues lo colgó en el sitio más importante, que era en la cocina, el cuarto de estar así de la casa, encima de la chimenea. De manera que todo el mundo que venía allí lo podía ver, pero nadie dijo nada, ni le dijo quítelo, ni le insultó, ni ninguna cosa de estas. Poco a poco, este era un poco como el ambiente. Sofía reconocería muchos años después la doble influencia que había tenido en su infancia. Poco después, cuando ya Sofía tenía 7 u 8 años, su hermano Luis, que era profesor ya entonces del seminario de allí, de la escuela, cayó en la cuenta de la inteligencia extraordinaria que tenía su hermana Sofía y decidió que él la iba a formar. Aquí podemos decir entre nosotras que la formó y también la deformó. Esa es un poco la realidad.
Él era una persona muy rigorista, muy austera, y le impuso a Sofía una forma de vivir que más se parecía al rigorismo jansenista que a ningún tipo de jansenismo misericordioso ni piadoso. Él se convirtió en el maestro de Sofía y ella, muy severo, y ella en muchos momentos reconocía que le tenía miedo. Y la única opción que le quedaba para vivir una vida normal era cuando su hermano se iba y ella podía pues sentarse a coser con su madre, charlar con sus amigas, pasearse por las viñas, pero eso era muy extraordinario, porque como Luis la pillara en una de ellas, pues le echaba la bronca. En estos años fue cuando Luis, ya siendo Sofía un poco más mayor, con 16 años, decidió llevársela a París para sacarla del ambiente de su familia, donde era muy querida, porque era una chica muy valiosa. Bueno, entonces convenció a sus padres para que la permitieran marcharse y se fue con él a vivir a una casa que todavía existe en la Rue de Turenne, que entonces ahora no se llama así, pero sigue existiendo. También veremos una foto, y allí formó un grupo de 3 chicas que era para estudiar. En teoría era para estudiar. Esas 3 chicas eran Sofía Barat, Octavie Bailly y Marguerite, que vivían juntas. Además, había una señora que también participaba con ellas en sus reuniones, que se llamaba Mademoiselle Loquet. ¿Dónde vivían? Vivían en casa de una señora que se llamaba Mademoiselle Duval, donde Luis Barat tenía un apartamentito en la Guardilla. Allí fue donde más adelante veremos que hicieron los votos Sofía y sus primeras compañeras. Cuando Luis se llevó allí a Sofía, organizó una vida monástica durísima, con muy poca comida, con muy poco sueño, y empezaban rezando por la mañana, después tenían que desayunar pan duro, todo frío, si no terminaban el trabajo del día anterior tenían que seguir haciéndolo. Bueno, era una vida muy terrible, muy dura. Y Luis le hacía a Sofía que se aprendiera los salmos en latín y que luego los tradujera al francés, sobre todo el Salmo 50, muy penitencial todo, ten misericordia, Señor. Bueno, y si él veía que a su hermana le gustaba hacer algo, pues inmediatamente se lo prohibía, o sea, la tenía machacada. De tal manera que incluso hasta le prohibía disfrutar de los alimentos que su madre les mandaba. Ya sabemos que las madres, cuando un hijo está afuera, les mandan comida enseguida, bueno, por si acaso no tienen, pero Luis no le dejaba a Sofía que comiera la comida que les había mandado a su madre. Además de controlar a Sofía por fuera, físicamente e intelectualmente, pues también la sometió a su dirección espiritual, cuando la obligó a dirigirse espiritualmente por él. Luis corregía los fallos más pequeños de Sofía, le obligaba a confesarse a diario, incluso de la falta más leve. Sofía vivía torturada de tal manera que cada vez se sentía como peor, su autoestima era cada vez más pequeña, y el método de Luis era humillarla hasta el fondo, lo más posible, de tal manera que Sofía no se quería acercar a comulgar, de angustiada que estaba de pensar lo mala que era. Y el examen de conciencia que Luis le obligaba a hacer era un examen de conciencia que provocó en Sofía escrúpulos durante mucho tiempo de su vida. Para completar todo esto, aunque esto fue en Soigny y no en París, Luis la llevó a ver un exorcismo, lo cual dejó a Sofía marcada para siempre. Esto estando en Soigny, antes de irse a París. Pero esta enseñanza de Luis, esta vida austera, dañó la salud de Sofía, física y espiritualmente, porque la teología de su hermano influyó mucho en Sofía y su idea de Dios, aunque por fuera decía otra cosa, por dentro no tenía nada que ver con lo que decía por fuera. Entonces, hubo en la vida de Sofía 2 jansenismos, un jansenismo piadoso, el libro de oraciones de su madre, y un jansenismo rigorista, aunque Luis no fuera hereje, sino cristiano, católico, pero de acuerdo con la manera de vivir del jansenismo, tuvo una influencia terrible en Sofía y le hizo sufrir mucho durante muchos años. Esto sería el resumen de la primera etapa, que acaba cuando
como veremos a continuación, Sofía conoce en París a un padre de la fe que se llamaba José Varán. Vamos pues a la segunda etapa. La segunda etapa hemos dicho que tiene lugar en París, un poco al principio, en Amiens, y después en las distintas casas que Sofía fue fundando a lo largo de estos años. Esta etapa abarcaría aproximadamente los 20 primeros años del siglo XIX, más o menos hasta 1820, un poquito después. La vida de Sofía en París, tan dura como era, se acabó cuando conoció a un sacerdote llamado José Varán, que pertenecía a los Padres de la Fe y que había sido enviado por el superior de los Padres de la Fe, que era Pacanari, a Francia para conseguir sacerdotes para unirse a los Padres de la Fe y chicas para unirse a una congregación recién fundada dedicada a la juventud que se llamaba Las Dilettes de Jesús. Pero Sofía tenía entonces 21 años y quería ser carmelita, pero José Varán la animó a unirse a esta congregación, de alguna forma también la presionó, él y su hermano, y Sofía estaba dudando, no sabía, estaba en una encrucijada. Por un lado, pues pensaba que tenía la opción de irse a Soigny otra vez, donde era muy querida, y vivir una vida normal de una chica de su edad, y por otro lado se le presentaba este desafío de unirse a esta congregación. Enseguida Varán se dio cuenta de lo inteligente que era Sofía, de lo bien formada que estaba intelectualmente y que sería importante que formara parte de esta congregación. Por fin Sofía y otras 3 compañeras hicieron sus primeros compromisos en esta congregación el 21 de noviembre de 1800. Las personas que hicieron este compromiso fueron las 4 de las que ya hemos hablado: Sofía Varán, Mademoiselle Loquet, Octavie Bailly y Marguerite, que era la doncella de Mademoiselle Duval en la casa en la que vivían Luis y Sofía y estas chicas, ¿vale? Bueno, en 1802 Louise Naudet, que era la visitadora de parte de la superiora de las Dilettes de Jesús, que era su hermana Leopoldine, envió a Louise Naudet a visitar la comunidad de Amiens, que era una comunidad de las Dilettes. Y en ese momento nombró a Sofía superiora de la comunidad, que hasta entonces lo había sido Mademoiselle Loquet, pero Mademoiselle Loquet no estaba bien, entonces fue Louise Naudet la que nombró a Sofía. Sofía fue entonces superiora de esa comunidad y en 1804 las Dilettes hasta un pequeño grupo se separó de las Dilettes de Jesús, que finalmente acabaron por desaparecer. A partir de 1804 Sofía empezó a estar al frente de un grupo de mujeres que no pertenecían a ninguna orden religiosa, pero que querían serlo. Pues ya no eran Dilettes de Jesús, todavía no eran hijas de la instrucción cristiana. Bueno, entonces, estos años en los que Sofía empezó a viajar mucho, porque la llamaban de otras ciudades para fundar allí conventos o escuelas o lo que fuera, el padre Varán dejó la casa de Amiens en manos de Anne de Baudemont y de Luis de Saint-Estèphe. ¿Qué pasó con ellos? Pues que la idea que tenía Sofía de una vida menos conventual chocaba con la idea de una vida totalmente conventual, que era la de Anne de Baudemont. Entonces había 2 estilos diferentes. La superiora era Sofía. Cuando Sofía no estaba, la superiora era Anne de Baudemont. Cuando Sofía volvía, se encontraba que no tenía nada que hacer, que estaba fuera de sitio, que allí no pintaba nada. Poco a poco esto se fue acrecentando de alguna forma cada vez, y dio lugar a aquella crisis que ya hemos hablado, que fue la crisis de Amiens, que duró bastantes años, hasta que por fin se pudieron redactar y firmar las constituciones, que lo veremos. En estos años Sofía tenía grandes amistades que le apoyaban totalmente. Entre las mujeres en la congregación estaba Philippina Duchesne, por supuesto, en Grenoble, y Thérèse Malichot en Poitiers, que fueron las 2 primeras fundaciones, además de otra fundación en Belley, que después desapareció. Además de las chicas, de estas señoras, había unos sacerdotes que también ayudaron mucho a Sofía. Uno era Pierre de la Corivière, que era un padre de la fe que después fue jesuita
llegó a ser provincial de Francia, Jean Montagne, que era el superior de Saint-Sulpice, que también hemos hablado en algún momento, era un seminario interdiocesano con una teología muy seria, en la cual Varán estudió, Tournelly estudió, muchos. Y el Abbé Lamarche. El Abbé Lamarche había sido el capellán de las Carmelitas de Compiègne, que fueron guillotinadas durante la Revolución. Hay una película sobre eso, no me preguntéis cómo se llama, pero yo la vi hace muchos años. Esta situación era muy compleja, porque por un lado Sofía estaba pasándolo interiormente muy mal, pero por dentro por fuera cada vez sabía mejor lo que quería, y era seguir la inspiración de Tournelly. Hay una carta, las cartas de Sofía de Varán a Sofía Barat en estos años son muy interesantes, para caer en la cuenta de la problemática interior que ella estaba viviendo. En la primera carta, que se conserva, que es del 28 de diciembre de 1801, acaban de llegar a Amiens, le dice: querida hermana en Jesucristo, su carta me ha impresionado, porque por una parte veo que nuestro buen maestro la atrae cada vez más a sí, y quiere que usted encuentre su felicidad, su paz y su alegría en él. Y por otra parte veo al demonio que se esfuerza en turbar esta felicidad. Y a continuación Varán le hace pues toda una clase, por así decir, sobre el discernimiento de espíritus. Primera semana, el buen espíritu, el mal espíritu, la oscuridad de uno, la luz del otro. Bueno, esto ya sabemos. En esa misma carta le dice: recuerde usted que ninguna falta que usted cometa se la reprochará su esposo con acritud. Nunca la dejará en la sombra y en la negrura de la tristeza. Solo será con amor como él le tenderá la mano, haciendo experimentar que sus faltas, en vez de alejarle, no hacen más que redoblar su ternura y su preocupación por usted. Y la pena que usted siente de haber cometido una infidelidad será acompañada de tanta dulzura y alegría, porque usted nunca amará más a nuestro Señor y nunca gozará más de este amor, de ser suya, que después de haber cometido alguna falta. Una carta preciosa, pero ya se ve que Varán ha captado la problemática de Sofía. Y esa carta termina diciendo: no sé lo que su querido hermano y también mío le haya podido decir para arrojar a su alma en la turbación y la inquietud, pero tacho y borro totalmente todas las líneas y hasta la más pequeña palabra que no hayan sido una expresión de alegría, de felicidad y de ánimo. Esto refleja, me parece, la situación que estaba viviendo por dentro Sofía Barat. No solo, unos años después, Varán le dice: lo que realmente me deja atónito es que su otra forma de sufrimiento se vea incrementada y no aminorada cuando está con su hermano. Parece mentira que no se haya dado cuenta de quién está detrás de todo esto. ¿Quién sino el espíritu oscuro? Y si se ha dado cuenta, ¿cómo puede seguir atrapada por él? Por favor, se lo riego, que todas estas preocupaciones hayan desaparecido para cuando yo llegue. ¿Necesita un ángel del cielo que se lo confirme? Y si se niega a creer a Jesucristo en la persona de su ministro, ¿tendrá más fe en un ángel? Valor, confianza y santa valentía. O sea, vemos que Sofía por dentro tenía que lidiar con la situación de Amiens fundamentalmente, y con las problemáticas y las decisiones que tenía que decidir. Por ejemplo, ¿fundamos en Burdeos o fundamos en Poitiers? Que las chicas de Burdeos vayan a Poitiers, ¿cómo hacemos todo esto? Era una vida muy activa y por dentro muy torturada, como vemos, ¿no? Más adelante, todavía un año adelante, Varán le dice: libérese totalmente de su voluntad y no se guarde ni una pizca con la excusa de la devoción o de una mayor perfección. La mayor perfección a la que debe aspirar es la completa supresión de esas intensas luchas interiores que veo que tiene cuando queda frustrada su propia voluntad. Ya en lo relativo al papel que ejerce,
ya en relación con las penitencias. O sea, le entraba angustia a Sofía cuando no podía hacer todas las penitencias que quisiera. En esos años, Sofía estuvo en algunos momentos muy enferma, porque le costaba mucho aceptar sus limitaciones y mostrar su fragilidad. Se sentía mal, le parecía que tenía que ser más fuerte que nadie. Estaba, por otra parte, como muy sometida a la presión del trabajo y las preocupaciones. Pero también hay que considerar que las causas de su enfermedad física estaban en el régimen de vida que había tenido con el tiempo de Luis. Era una situación difícil para ella cuando en estos años fue ayudada pues por Jean Montagne, que era un gran director espiritual y que ayudó también mucho a Sofía. Entre 1808 y 1811, Sofía hacía en sus cartas una referencia constante a la cruz, que era la manera que ella tenía de decir que estaba sufriendo. Era una época que ya sabemos muy difícil y muy dura para ella. En esta situación, por dentro tan angustiosa, Sofía se fue aclarando cada vez más sobre lo que quería de la congregación. Como sabemos, se reunió con José Varán en el castillo de Chevreuse, que pertenecía a la hermana de Varán, para redactar las constituciones que fueron después aprobadas y firmadas por el capítulo, la congregación, primer Consejo General, que tuvo lugar en 1815. Ahí define a la Sociedad del Sagrado Corazón de una manera absolutamente clara y que todavía hoy sigue siendo actual, desde luego. Dice: desde el principio la sociedad ha estado esencialmente fundada en la devoción al Sagrado Corazón y debe estar de tal modo entregada y consagrada a la gloria y al culto de este divino corazón que todos los trabajos y todas las actividades que abraza se dirijan a él como a su fin principal. Tal es el amable y glorioso fin de nuestra pequeña sociedad: santificarnos tomando como modelo al divino corazón de Jesús, buscando en cuanto sea posible unirnos a sus sentimientos y disposiciones interiores y al mismo tiempo consagrarnos a propagar y extender el conocimiento y el amor de este divino corazón, trabajando en la santificación de las almas. Sí, lo repito, tal es el fin que Dios ha querido manifestar desde el principio de nuestra sociedad. Un texto precioso, absolutamente claro, pero por dentro no lo tenía tan claro. Por dentro ella vivía otra cosa. La sociedad se extendió muy deprisa en estos años, fue cuando llegamos a Estados Unidos. La vida de Sofía estaba a tope, estaba agotada y en 1823 su salud se vino abajo y estuvo en peligro de muerte. Fue en estos años, a partir de este momento, cuando tuvo un encuentro fundamental en su vida que veremos en la siguiente parte. Vamos pues a la tercera etapa. En 1824, durante un tiempo de convalecencia, Sofía, a través de Luis de Limangue, conoció a un sacerdote que se llamaba José María Fabre. José María Fabre había sido formado en el jansenismo, por lo menos en la manera de vivir el jansenismo, y luchó toda su vida contra los escrúpulos, desde que era adolescente. De manera que cuando lo superó, que entró en el seminario y conoció la doctrina de San Alfonso María de Liguori, pues la idea que él tenía de un Dios temible se convirtió en un Dios compasivo. Era un Dios en quien confiar. Cuando Fabre reconoció que había recibido un don de Dios con esta paz interior y con esta liberación interior, se dedicó toda su vida a ayudar a gente a hacer el mismo proceso. Y eso fue lo que hizo con Sofía Barat. En el momento en el que Sofía le conoció era un momento crítico, porque la enfermedad que había tenido era un aviso de que estaba trabajando más allá de sus fuerzas, más de lo que podía. Pero Fabre estaba convencido de que el exceso de trabajo por sí solo no había podido machacar tanto la salud de Sofía.
La vida interior y el alma de Sofía estaban en una crisis muy profunda, y eso también la tenía agotada. Fabre sugirió que la enfermedad era doble. Era una enfermedad del cuerpo y una enfermedad del alma, y que la enfermedad del alma, que ambas enfermedades estaban unidas entre sí. En sus cartas a Sofía Barat, Fabre le llama la atención sobre su lucha contra los escrúpulos, porque para él y para ella, él tenía ya esa experiencia, eran el mayor estorbo para la paz interior, y era una carga que Sofía que llevaba encima desde los años en que vivió con Luis. Pero, sobre todo, lo que Fabre cuestionaba era el estilo de vida de Sofía. Estaba desbordada de trabajo, muchísimas reuniones, escribiendo cartas, viajando muchísimo, teniendo relación con gente importante, y se preguntaba si la rápida expansión de la congregación, por un lado la dejaba contenta, pero por otro lado la dejaba incómoda. Decía, ¿a dónde vamos? ¿Vale? Para equilibrar todo esto, necesitaba Sofía un camino intermedio entre esa vida de trabajo y una vida interior, porque su mundo interior era un caos, y como superiora general estaba a tope de trabajo y era una vida caótica, entonces tenía que llegar a un equilibrio. José María Fabre le escribe: libérese de todo lo que no sea indispensable en el ejercicio de su cargo. Estando unida a Dios, hará usted más bien en un cuarto de hora que durante un día, con toda la actividad natural con la que usted puede colaborar. El apresuramiento no es el menor de los obstáculos. Modérese y modere su actividad, de modo que esté usted más atenta a Dios que a ese cúmulo de asuntos, que aunque sean necesarios, son menos importantes que su ideal espiritual. Usted se debe a Dios y a sí misma antes que al prójimo, y no puede dar sino lo que tiene. Comulgue todo lo frecuentemente que pueda. Su pobre alma lo necesita mucho. Lo mejor sería todos los días. ¿Por qué ser tan dócil le resulta tan difícil? Eso le dice Barán. Esto era un desafío enorme para Sofía, porque le parecía imposible vencer sus escrúpulos. En este tiempo es cuando Fabre le dice a Luis de Limangue que sea acompañante espiritual de Sofía, puesto que está cerca de ella. Pero como después Luis de Limangue fue nombrada monitora general, eran dos cargos que eran incompatibles, porque como monitora general tenía que, entre comillas, corregir los defectos de Sofía, como acompañante espiritual estaba a otro nivel. Entonces esto acabó deteriorando la relación, pero bueno. Y le dice Fabre, escribe a Luis de Limangue: las penas, escrúpulos e inquietudes de su buena madre se deben en parte a su temperamento y en parte a la dirección equivocada que ha seguido desde hace mucho tiempo, pero sobre todo al demonio, que no pretende sino hacerle perder un tiempo precioso ocupándose inútilmente de sí misma sin parar de dar vueltas como una ardilla alrededor de su conciencia. Esto es decir, Fabre le devuelve a Limangue lo que él percibe de Sofía. La única manera de que tenía Sofía de avanzar era creer en el amor de Dios, la única, pero fijaros que por fuera estamos diciendo hasta qué punto Sofía insistía en el amor de Dios, nada más que basta con leer sus cartas y todo eso, pero era, vamos a decirlo así, es un poco fuerte, pura teoría. Por dentro veía otra cosa. Fabre le dice: la confianza y el amor de Dios dilatan el corazón, ensanchan el alma y la hacen capaz de las mayores empresas, mientras que el temor y la desconfianza abaten y entristecen el alma, encogen el corazón, embrutecen el espíritu, arruinan la salud del cuerpo y desordenan el ritmo de la vida espiritual. Dios no ha venido a este mundo para ser temido, sino para ser amado. ¿Cómo puede usted desconfiar de un Dios que la ama infinitamente, que desea su salvación y su felicidad? ¿Cómo puede usted desconfiar de su querido y buen amigo Jesús, que ha hecho tanto para salvarla, que se ha sacrificado tanto para hacerle participar de su gloria y sus riquezas? Esto era la enseñanza de Fabre y respondía a lo que Sofía necesitaba. Como la vida de Sofía era una vida loca,
cada vez tenía más trabajo, pues Limang y Fabre le propusieron un orden de día que le propusiera pues rezar, trabajar, descansar. Pero llega un momento en 1834 en el que Sofía empieza a pensar que ella no tiene que seguir siendo superiora general. Entonces, se lo pregunta a Fabre, y él le contesta que sí que está donde tiene que estar, que eso es lo que Dios quiere para ella, pero que lo que tiene que hacer es aceptarse a sí misma y vivir un ritmo de vida como más equilibrado. Dice Fabre: ¿quién podía dudar de que usted ha sido llamada por Dios y por la sociedad? A usted le toca permanecer donde está y descargarse de todo lo que pueda. Deje a un lado, como auténticas ilusiones, los pensamientos de abandonar el lugar que Dios le ha confiado para seguir el camino del amor propio. No mire más hacia atrás para no correr el riesgo de convertirse en estatua de sal como la mujer de Lot. Esto era algo que tocaba lo más íntimo, el núcleo interior de Sofía, su vida personal y su compromiso. Y Fabre llega un momento en el que le pregunta si cree en el amor de Dios. O sea, ¿usted qué predica? ¿Pero qué hace? ¿Qué vive? Y le dice: la animo a entrar en este camino de amor, de amor, de obediencia, de confianza y de libertad. No más inquietudes, tristezas, temores voluntarios, sino alegría, confianza, amor, ánimo en nuestro amable, amado y amante Jesús, que le pide desde hace tanto tiempo su corazón y que solo espera el momento en el que usted se abandone dulcemente, sencillamente, amorosamente, como un niño pequeño, a su divina y amable dirección, en una confianza enteramente filial, para abrirle y comunicarle los tesoros inefables de su corazón, inflamado de amor por usted. Esto para Sofía era una lucha enorme, enorme. Y Fabre le pide a Luis de Limán que la apode todo lo que pueda. Y le dice en un momento a Luis de Limán: esta conducta abierta, animosa y sumisa la liberará de ese envoltorio de escrúpulos que la absorben por completo, la distraen de sus obligaciones más importantes y la alejan del amor del corazón de Jesús. Este combate interior era una lucha enorme para Sofía, porque estaba deshaciendo un esquema interior que ella tenía y le parecía imposible liberarse de su inseguridad, de su ansiedad, de su autocastigo, y Fabre le hizo ver que en su vida espiritual estaba contradiciendo el objetivo de la sociedad, que una cosa era hablar y escribir sobre una espiritualidad y otra cosa era encarnarla personalmente, y que esa era su tarea, encarnar en su vida lo que ella predicaba. Y le dice, terminamos así: he sabido con gran disgusto que está usted bastante mal de salud. Tómese el descanso, la tranquilidad, los remedios que prescriben los médicos. Déjese tratar como ellos piensan, no como a usted le parece. No necesita usted una salud fuerte y robusta para llevar a cabo las obligaciones tan amplias, tan diversas, tan complicadas, tan agotadoras de las que es usted responsable. Por Dios, madre, dejándose agotar por el exceso de trabajo, la falta de sueño, la mortificación, ¿no está usted haciendo languidecer a toda la sociedad? El demonio se ríe de sus mortificaciones, que se convierten en un obstáculo para el ejercicio de su importante cargo. Como vemos, es una situación interesantísima, muy desconocida de la vida de Sofía, y le dice a Limang finalmente: no crea que al menos que ocurra un milagro de la gracia, su querida madre abandone de repente esa duradera tendencia al temor y a la penitencia que se ha forjado. Ojo, es una costumbre que hay que tratar como una enfermedad crónica, con dulzura, cuidado y con paciencia. Antes o después, la gracia vence todos los obstáculos, por grandes que parezcan. Y así lo veremos en las siguientes etapas. Vamos pues con la cuarta etapa.
Al final de la tercera, decía Fabre que antes o después la gracia vence todos los obstáculos, por grandes que parezcan. Esta frase de Fabre se hizo realidad en la vida de Sofía en el momento, visto humanamente, menos a propósito. Fabre murió en 1838 y ya había empezado una etapa muy dura para Sofía. En 1833 ella se había dado cuenta de que había que cambiar la estructura de gobierno de la sociedad, porque había un montón de casas, y ya no solo en Francia, sino también en Estados Unidos, en Piamonte. Bueno, por otra parte, había la inquietud de pensar que había casas de Roma y casas de Estados Unidos que se podían separar de la congregación. Ya eso se estaba rumoreando. Había también unos problemas muy grandes en la Rue de Varennes, donde estaba Eugénie de Gramont y toda aquella historia con el arzobispo de París, Monseñor de Quelan. Unos meses antes de cumplir 60 años, en el verano de 1839, las cartas de Sofía como que dejan reflejar como mucho cansancio, que estaba muy agotada. Las circunstancias en las que Sofía dio un paso adelante muy increíble fue en los momentos más difíciles y más destructivos que podían haber sido para ella y para la sociedad. Eran temas que tenían que ver con el gobierno, pero no solo. En el verano de 1839 se celebró un Consejo General, el último como tal Consejo General, el siguiente ya sería congregación, y se había trabajado Sofía con Limangue y con Rosaven con la idea de establecer alguna forma de división territorial dentro de la congregación que se llamaran provincias, al frente de las cuales hubiera provinciales. Eso hubiera sido una estructura sin problemas para ser aceptada por la congregación, era realista. Pero hubo otra propuesta que causó muchos problemas y fue la idea o el pensamiento o la posibilidad de que la superiora general, en vez de vivir en París, residiera en Roma. Esto pretendía que, además de residir en Roma, la sociedad se fuera incorporando una especie de afiliación a la Compañía de Jesús. Y en muy poco tiempo se hicieron en la sociedad dos grupos de presión realmente. Un grupo de presión galicano, al frente del cual estaba Eugénie de Gramont, apoyada por Monseñor de Quelan y después por Monseñor Affre. Y el otro grupo era el que se oponía. Este grupo se oponía a la residencia de Sofía Barat en Roma. Y luego había el grupo de presión ultramontano, el Papa por encima de todo, que apoyaba que Sofía residiera en Roma. Y en este grupo estaban las 4 asistentes generales. Eran Charbonnel, de Marquest, Limangue y Galitzin. Y estaba apoyado por Rosaven, que era el asistente general para Francia y que además estaba metido en la Sagrada Congregación. Era una congregación internacional y desde su pensamiento ellos pensaban que su centro tenía que estar en Roma y no estar sometido a la influencia francesa. Eran dos opiniones opuestas, dos opciones, y Sofía estaba en medio de las dos. Ella misma, curiosamente, decía, y irónicamente también, que en París la consideraban ultramontana y que en Roma la consideraban galicana. Cuando los jesuitas de París, que habían sido mucho apoyo de Sofía, también estaban divididos. Varán primero criticó que estuviera en Roma, después lo apoyó. Luis Barat siempre apoyó que se fueran a Roma. El obispo de Francia, de París, el Denis Affre, era todavía más galicano que Monseñor de Quelan. Pero la situación se complicó cuando, en vista de esta idea de que se fueran a la superiora general o la casa madre residiera en Roma, hubo la amenaza real de que el gobierno francés eliminara a la sociedad. ¿Por qué? Pues porque había unos estatutos, una aceptación
jurídica por parte del gobierno francés que exigía que la sociedad, o que decía que la sociedad, el gobierno general o la superiora general residía en Roma. Bueno, entonces, a medida que la crisis iba creciendo, pues cada vez Sofía era más cuestionada públicamente y en privado, y más gente la hablaba mal de ella, la criticaban, y para ella esto fue una especie de humillación pública que al ser tan dura desde fuera le provocó por dentro la reacción contraria. Esto es muy, muy curioso. En invierno del 39, Sofía hizo ejercicios en Roma y pensó sobre su vida, reflexionó sobre su vida. Y entonces escribió sus resoluciones. Estas resoluciones decían: pido insistentemente al Sagrado Corazón de Jesús, por intercesión de Nuestra Señora de los Dolores, obtener la gracia de confesarme antes de mi última hora. Pasar los últimos años de mi vida, si Dios me los concede, bajo la obediencia y en la vida oculta. Recibir como un modo de la misericordia de Dios el modo de oración que yo tenía antes y que he perdido por mis constantes infidelidades. Obtener siempre, por intercesión de nuestra Madre Adolorata, esto de Adolorata es muy simpático, la gracia y la fidelidad de tener siempre presentes los sufrimientos y la muerte de Jesucristo, con un sentimiento de dolor y de amor por mis pecados y por los de las nuestras, o sea, por la sociedad. En esto incluyó también los pecados del mundo, y terminaba sus apuntes espirituales con esta oración: Oh Jesús, mi luz, mi amor y mi vida, escucha esta oración ardiente de mi alma. Concédeme que muera perfectamente a mí misma para que solo tú vivas en mí. Que guarde un silencio interior tan profundo como el de los muertos para que tú hables a mi corazón. Que yo permanezca en descanso para que tú puedas hacer en mí todo lo que quieras. Amén. Hoy leemos esto después de todo lo anterior y pensamos, esto ya es otra cosa. Durante unos años, no demasiados, pero estas resoluciones fueron, por así decir, como probadas en público, ¿no? Tuvo que demostrar. Durante muchos meses, en medio de todos estos problemas, Sofía fue buscando su camino. Y mientras que ella intentaba mantener la unidad de la sociedad, pues no sabía qué hacer, porque tenía que evitar esos dos grupos de presión tan grandes, esas dos formas tan polarizadas de actuar. Estaba sola porque no podía hablar con sus consejeras generales, no podía convocar un consejo general porque el obispo decía que tenía que ser en París y no podía ser, y no querían que fuera en París por toda la situación de la Rue de Varenne, y hasta que en 1842, en medio de toda esta cosa, bueno, hay una cosa que decir antes, y es que los decretos de 1839, que eran 46 decretos que cambiaban las constituciones, cuando se montó la que se montó, Sofía pidió, por favor, al Papa decidió que en la congregación que esos decretos se pusieran a prueba por 3 años, que no fueran a empezar enseguida, sino que pusieran en prueba por 3 años. Entonces, en esta situación de polarización y de peligro real para la unidad de la sociedad, Sofía escribió a César Mathieu, que era el obispo de Besançon, y le contaba la situación, sus problemas, y que necesitaba salir adelante, no solo personalmente, era lo que menos le importaba, sino en la congregación. Entonces, César Mathieu conocía muy bien la crisis y accedió a ayudar. Entonces, ellos, Sofía y César Mathieu, diseñaron un plan para trabajándolo de acuerdo con el nuncio en Roma, que era Garibaldi, no el Garibaldi que conocemos de Italia, sino el otro Garibaldi, y buscaron firmas entre los obispos franceses para pedirle al Papa que suprimiera los decretos de 1839. Y César Mathieu se fue a Roma con las firmas de los 27 o 20 y tantos obispos para organizar esto, para cómo esto se abolía. Entonces es muy interesante, hay un folleto de Jean de Charry en español que se llama Evolución histórica
canónica, histórica y canónica, me parece, de la Sociedad del Sagrado Corazón entre 1827 y 1853. ¿Por qué esos años? Porque en 1827 fue el reconocimiento legal por parte de Francia de la Sociedad del Sagrado Corazón, y en 1851 es cuando los decretos, todo eso queda abolido, tras una petición que hace la Santa Madre a la Sagrada Congregación. No le conceden 3 de las cosas que ella pide, y sí le conceden algunas que han llegado en nuestras vidas, ya las hemos conocido, hasta 1967. Sofía reconoce en estos años, se da cuenta por dentro de que ella no había comunicado a la sociedad los planes que tenía respecto al cambio de gobierno. Eso lo habían comido entre ella y 2 o 3 más, pero no había dicho nada. Reconocía también que su amistad con Eugénie de Gramont le había permitido o no le había permitido ser tan libre. Y era muy curioso que caer en la cuenta de que había problemas que ella no había ocasionado, otros sí, pero que no podía resolver. Entonces, sabía también que el clasismo de París, del Faubourg Saint-Germain, también influía en la sociedad, y había gente que la llamaba a ella Madame Barat, un poco para darle un poco de coba, vamos a decirlo así. Y mientras tanto, esto por fuera se iba uniendo a la inseguridad que Sofía todavía seguía viviendo por fuera. Pero lo curioso es que esta experiencia tan dura la colocó en una situación nueva. Entonces, en esos años hay una correspondencia muy interesante con César Mathieu, que era casi a diario, y él le dice: permítame participar en su cruz y experimentar un poco su peso. Esa fue la felicidad de Simón de Cirene, tener que sufrir algo ayudando a nuestro Maestro Divino en su camino al Calvario. No puedo dejar de esperar el bien de su congregación. La tormenta actual nos muestra lo que significa el éxito, y el de la sociedad compromete su existencia. Pero me parece que la providencia le da una lección de humildad. Por eso hay que tomar la cruz y llevarla con gran calma, con gran dulzura, con un religioso silencio y en perfecta confianza. Vemos que Mathieu estaba en la misma línea de Fabre. Todos los aspectos de la vida de Sofía estaban siendo cuestionados, por dentro y por fuera. Ella se preguntaba qué había hecho, en qué se había equivocado para provocar aquello. Y escribe a César Mathieu y le dice: no tengo casi tiempo para rezar durante el día. Tendría que hacerlo por la noche y entonces estoy agotada de cansancio y de sueño. Creo que Dios me castiga por haber abandonado mi primera vocación, que era el Carmelo. Su cruz, sus humillaciones, ¿pueden suplir los sufrimientos? Tengo todavía muchas inquietudes por tantas imperfecciones y mezclas de la naturaleza en esta prueba. Rece para que obtenga del corazón sagrado de Jesús un perdón misericordioso del que tengo tanta necesidad. Y Mathieu le escribe a vuelta de correo, o sea, escriben a diario. Es impresionante. En aquellos tiempos no había correo electrónico, ni velocidades, ni nada. Dice: hay una palabra en la Escritura muy a propósito para consolarla. Dice que la limosna entregada es la oración. ¿Y cómo la cruz que usted lleva no le va a ser una fuente de oración si en ella nuestro Señor ha rezado por nosotros? Así pues, no es necesario que usted rece durante el día las oraciones para las que no tiene tiempo, o que prolongue la vigilia de la noche a pesar de su agotamiento, lo que la pondría en el riesgo de carecer de las fuerzas necesarias durante el día. Pero agárrese a la cruz por la resurrección y el amor, y déjele que rece por usted. Este pensamiento tan dulce y tan verdad calmará su corazón. Pero cada día surgía un problema nuevo. Y entonces Mathieu le decía: cuanto más se complican las cosas de fuera, tanto más hay que actuar con sencillez. Reciba la información que le envíen sin permitir que llegue a lo hondo de su corazón. Fueron unos años durísimos para Sofía, durísimos. Por eso es unos años, una temporada a la que yo, me parece que más o menos acertadamente, la he llamado dudas y afirmación. Así pues, vamos a terminar con esta cuarta etapa, que nos abre a una perspectiva diferente.
Vamos pues con la quinta etapa. La situación espiritual de Sofía en este momento es la de preguntarse si podía ser en su vida tan vulnerable que manifestara de esa manera la espiritualidad del corazón de Jesús. Esa era la encrucijada. Así lo formula Phil Kilroy y me parece muy acertadamente. Para ella, hacer este camino, aceptar esa humillación, era deshacer su manera de ser, cambiar por completo. Era la pregunta o el reto era esa devoción del corazón de Jesús, esa manera tan bonita que ella tenía de hablar del amor de Jesús. Sin embargo, cuando se trataba de eso, vivirlo, se sentía completamente abrumada y se preguntaba si Dios era así para ella. Entonces, la pregunta era, ¿ese amor del que hablaba con tanta efusividad podía ser una realidad en su propia vida? Entonces, porque le hemos dicho todo el tiempo, una cosa era la teoría y otra cosa era la práctica, una cosa era lo que ella decía y otra cosa era lo que ella sufría por dentro. Los sentimientos de Sofía estaban en carne viva, porque desde 1839 había sido incomprendida, rechazada y criticada por sus compañeras, por las más queridas, también por las más queridas. Entonces llega un momento en el que tenía que dar un paso más como superiora general, y a ella, que era lo que le estaba diciendo Matthew, tiene usted que dar un paso más, esto está en sus manos. Bueno, entonces ella les resultaba imposible la idea de pensar en pedirles perdón a ellas encima. Entonces eso se lo cuenta a Matthew y le dice, yo no puedo pedirles perdón. Matthew le conteste, en un asunto tan importante como el suyo, en el que hay que extremar la prudencia humana, está claro que usted debe actuar de la manera más elegante posible, lo que parecería una locura a los ojos humanos, pero que es sabio a los ojos de Dios. La tarea más difícil que usted tiene por delante consiste en reconciliar las mentes y los corazones que se han alejado tanto unos de otros. Para conseguirlo, tiene usted que hacer dos cosas. Una que le concierne a usted, la otra tiene que ver con el gobierno de la sociedad. En lo que le concierne a usted, se trata de ser tanto más amable, más humilde, más caritativa y más paciente, cuanto menos lo son los demás. No conseguirán nada por la fuerza, y mucho siendo amable. Esto es lo que yo quería decir respecto a las cartas que le aconsejé que escribiera. Pero no era mi intención que usted se disculpara. Se trata solamente de que las trate educada y amablemente, como si no tuviera usted nada contra ellas. ¿No comprende usted que si tiene que acercarse a ellas, tiene que hacerlo por Jesucristo, que es siempre el primero que nos ama a pesar de nuestras faltas? En cuanto al otro tema que concierne al gobierno de la sociedad, además de ser amable y benévola con las demás, debe usted actuar con firmeza y autoridad en toda la extensión de la palabra. Para lograrlo, no debe usted comprometer su libertad ni su afecto con nadie. Debe usted abrir sus brazos a todas en el amor de Jesucristo y nada más. Esta invitación llegó al corazón de Sofía, al corazón suyo y al corazón de su liderazgo. En todos los años que había vivido inquieta, alterada por dentro, Fabre la había acompañado en una noche oscura y ahora se encontraba en otra noche oscura. Una noche oscura en la que ella lo que tenía que hacer era permitir que el amor del corazón de Jesús llenara su corazón. Y entonces sería cuando gobernara verdaderamente la sociedad del Sagrado Corazón, según lo que ella quería, según lo que ella había estado manifestando. En este momento, Sofía se encuentra en una situación crítica. O perderse en la amargura, o cruzar el abismo y salir de su orgullo y tomar la iniciativa de acercarse a sus compañeras. Las palabras de César Matthew, se trata de solo de que usted les hable educada y amablemente, como si no tuviera nada contra ellas, le dieron a Sofía mucho valor. Se sentó y escribió a cada una de las asistentes generales invitándolas a reunirse con ellas, si querían, para restablecer la unidad en la sociedad.
Esta decisión, esta carta, era el acto de confianza en el Señor que Sofía había estado intentando hacer durante mucho tiempo. Era el fruto de su lucha para creerse de verdad, para aceptar el amor de Dios revelado en Jesús. Al dar el paso como si no tuviera nada contra ellas, Sofía inició otra etapa de su itinerario interior, que la liberó del todo. Con este gesto de perdón, Sofía se liberó a sí misma y liberó a la sociedad. Y por el hecho de dar este paso asumió una forma nueva de liderazgo y encontró un camino nuevo en el que las luchas y las oscuridades interiores, cuando tenían lugar, ella tenía instrumentos para salir adelante y sabía por dónde tenía que ir. Había tomado el camino del amor humilde al escribir esa carta. Avanzó poco a poco, cada vez más libre interiormente, mientras que César Matthews siguió apoyándola en su búsqueda de equilibrio entre su autoridad y en impedir o evitar que las personas se sintieran aplastadas por aquel liderazgo, por su mando, ¿no? Sofía emprendió entonces la tarea de restablecer la unidad y la paz dentro de la sociedad. Y lo hizo, dice Phil Kilroy, dignamente, sin adulación ni obsequiosidad, valorando dónde se situaba cada una respecto de ella. Se fue a vivir a la Rue de Varenne y poco a poco se fueron resolviendo las cosas, sobre todo cuando ya el obispo Affre murió a partir de en 1848 en la Revolución por ponerse entre los revolucionarios y la gente que se murió de una herida después. En 1851, por fin, Sofía puede convocar un Consejo General y lo convoca en Lyon, en la Ferrandière, con el permiso del obispo de París, Monseñor Subourg, que era consciente de que era mejor no hacerlo en París. Pocas personas de la sociedad sabían el camino que Sofía había recorrido, desde el principio en el que tenía una imagen de Dios jansenista hasta llegar a una imagen tierna y amante del Señor en su corazón. Sofía en este momento vivía una vida interiormente, un camino liberador y alegre. Y en 1851, al terminar ese Consejo General, Sofía escribe una carta circular a la congregación. Esa carta está en español, supongo, y en esa carta primero habla insistentemente del espíritu con que hay que vivir en la sociedad. Y en segundo lugar explica, aceptándolos aunque le cueste, las decisiones que la Sagrada Congregación había tomado respecto a la sociedad. Una de ellas era que la superiora general podía nombrar representantes suyas, pero no provinciales, sino vicarias, que tendrían que darle a ella cuenta de su mandato, que ella seguía estando al frente de toda la congregación, o sea, no se descentralizaba nada, que por otra parte la sociedad volvía a los tiempos anteriores, que la superiora general debía de vivir en París, y poco a poco pues se fueron resolviendo cosas. No hemos dicho aquí nada del papel que jugó Elisabeth Galitzin en todo esto, pero era alargarlo demasiado. La situación de Elisabeth Galitzin merece un capítulo aparte. Al final de su vida, Sofía escribe a una amiga suya, a Emma de Bouchot: «Qué vida la nuestra, hija mía, cuando en nuestra juventud creíamos que nos enterraríamos en el Carmelo. Los caminos de Dios en las almas son impenetrables. Yo lo lamentaría siempre si no tuviera la certeza de que Dios lo ha querido así. Pero sería necesario unir por lo menos la soledad al trabajo y oponer a este torbellino un hueco profundo, donde el alma pudiera refugiarse más a menudo. Eso debería ser para nosotros, hija mía, ese agujero de la piedra, el corazón de Jesús». Es muy curioso porque
Sofía escribe Alimán y nos suena lo que decía Fabre y lo que dice Maciú. Le hago una invitación, un ruego. Camine por las sendas del amor, la obediencia, la confianza y la santa libertad. No se preocupe más ni vuelva sobre sus pasos deliberadamente. Solo ponga su alegría, confianza, amor y valentía en nuestro bondadoso y amable Jesucristo, que durante tanto tiempo ha pedido por su corazón. Él no espera sino en el momento en que, como una niña, con dulzura, bondad y sencillez, se abandone a su cuidado sagrado y amoroso, a una confianza filial plena, que abra su alma para que Él le confiera los tesoros indescifrables de su corazón, ardiente de amor por usted.